Y entonces, en la ayudantía de hoy, lo que más vamos a ver van a ser el test de comparación de medias, pero cuando la varianza es desconocida y distinta, ¿ya? Y también para ver, como hay que saber si es que son desconocidas distintas o desconocidas iguales, vamos a tener que hacer un test de comparación de varianza, ¿ya? No voy a entrar en tanto en detalle en esto porque lo vamos a ir viendo a medida que vamos avanzando, pero después cuando les suba la pauta lo van a tener para poder bajarlo, etcétera, ¿ya? Entonces vamos con el primer problema. Dice así: a raíz del Cyber Day, una reconocida plataforma de vuelos quiso comparar el precio medio de dos aerolíneas con destino a Punta Cana durante los meses de septiembre a diciembre. 10 de los vuelos que ofrecía la primera aerolínea fueron promediados entregando un precio medio por persona de $650, con una desviación estándar de $94.64, mientras que 8 vuelos de la segunda aerolínea tenían un precio promedio de $635 con una desviación estándar aprox de $92. Dice, con un nivel de significancia del 95%, pareciera haber diferencias en los precios de los vuelos a Punta Cana entre estas dos aerolíneas. Supongo que los precios tienen una distribución normal. Ya, entonces acá, si se dan cuenta, nosotros estamos en presencia directa de varianzas que son desconocidas, porque no tenemos ni idea cuáles son como en los precios de todos los vuelos que ofrecían esta aerolínea, solamente tenemos dos, y aparte son solamente dos aerolíneas y no son como las 800.000 que hay en el mundo, ¿ok? Entonces, bueno, y acá vamos a analizar con estas tablas la información que nos piden, pero voy a ir anotando primero lo que vamos a hacer. Entonces, dado que estamos en presencia de la varianza desconocida, y solamente conocemos dos aerolíneas como se los había dicho, primero hay que hacer un test F de comparación de varianza. Voy a anotar esto después, y cuando se los suba, o quieren que se los anote al tiro. ¿Qué prefieren? Yo creo que después, Ya sí, mejor. como para que sea Se más los dejo rápido. anotado y Sí, después obvio. lo pueden ver directo, pero dado que estamos en presencia de varianzas desconocidas y solo se conocen dos aerolíneas, se va a hacer una comparación de test F de varianza, ¿ya? Si se dan cuenta, el test de comparación de varianzas de dos muestras es el que aparece en esta tabla. Nosotros lo que debemos comprobar, entonces acá, un test F, en donde tenemos que probar que la hipótesis nula es la desviación estándar al cuadrado de la primera aerolínea, va a ser igual a la de la segunda, y la hipótesis alternativa es que van a ser distintas. ¿Ya? Entonces, ¿cómo podemos hacer esto mucho más simple? Nosotros acá observando el valor P de una cola, si bien es una cola, acá tendríamos que multiplicar por 2 para tener las dos colas, dado que es una diferencia, ¿ok? Entonces se puede ver directamente con el valor P. Lo que nosotros tenemos que ver es esto. Voy a dejar aquí anotado. Entonces, considerando que el valor P se rechaza si el P es menor al alfa, sabemos que este valor P tiene un valor de 0,48 por 2. ¿Por qué por 2? Porque son las dos colas, y es el valor de acá. Y esto nos entrega un valor de 0,96, ¿ya? Y acá el alfa, si recordamos acá arriba, nos decían que era del 95%. Entonces el alfa es del 0,5. 0,05, perdón. ¿Ya? Entonces, dado que no se rechaza, rechaza H0, entonces acá,
Dado que no se rechaza H0, vamos a estar en presencia de varianzas desconocidas, pero que son iguales, ¿ok? De desconocidas e iguales. Ya, acá tenemos dos formas de poder ver este resultado. Podemos utilizar la fórmula del estadístico primero y después compararlo con, como con el T crítico, o directamente también lo podemos ver con el valor P, ¿ya? Entonces, para hacerlo más fácil, vamos a ocuparlo directamente también de esta tabla, y lo que tenemos que hacer entonces es, la hipótesis nula va a ser que los precios medios de la aerolínea 1 van a ser a los de la 2 y la alternativa van a ser distintos, ¿cierto? Que eso nos están diciendo que teníamos que probar. Entonces, como estamos en varianzas desconocidas e iguales, nosotros vamos a subir acá la tabla, y si se dan cuenta, acá nos dan las varianzas iguales y las varianzas desconocidas o desiguales, ¿ya? Nosotros tenemos acá directamente el estadístico de esta muestra. Después, si quieren, podrían calcularlo manualmente con los datos de la media y de la varianza, que acá tendrían que sacar la desviación estándar. Pero lo que nos interesa acá es que nos dicen directamente el estadístico y nos dan el valor crítico de las dos colas, ¿ya? Entonces, si nos están diciendo de que el T sub 0 es 0,34, entonces, el T sub 0 era 0,34 por valor P. Bueno, y acá el valor crítico era T 2,12. Sabemos que esto de aquí se va a rechazar si si es que el T0 se encontraba entre el T crítico, o sea, el T crítico y menos T crítico, si no me equivoco. ¿Ya? Puede ser como más confuso de ver esta parte, pero lo podemos ver directamente del valor P, porque si se dan cuenta, acá el T crítico nos da solamente el número completo y no nos está dando como si es menos o más, ¿ya? Por eso lo vamos a ver directamente por valor P, pero se podría sacar directamente así. El valor P de esto, volvemos a subir. Si se dan cuenta, acá nos sale el valor P de las dos colas, ¿ya? Y después se tendría que comparar directamente con el alfa, que es del 0,05. Ya, entonces si el valor P es 0,73, esto tendría que ser mayor al 0,05, entonces nuevamente Luego, rechaza la creo hipótesis. que se quedó pegado, Se quedó pegado. porque Dame un segundo. Gracias. Em, pero lo que les decía, el valor P lo sacamos de la tabla acá arriba, que era este, el 0,73, y nuevamente se comparaba con este 0,95, ¿ya? Entonces, si el 0,73 no es menor que el 0,05, nuevamente no se va a rechazar H0. Ya entonces, dado que por valor P no se rechaza H0, podemos decir que con un nivel de significancia del 95%, podemos afirmar
que el precio de los vuelos sea distinto. ¿Ya? Eso es el ejercicio 1. ¿Tienen alguna duda hasta acá o iban bien? Todo claro. Todo Bueno, bien. ahí después se los voy a subir más ordenadito. Ya, entonces, la pregunta 2 decía lo siguiente. El coordinador de estadística 2 desea analizar qué tanto han aprendido los estudiantes del primer semestre del 2021 de la materia. Para ello se tomó el promedio de la prueba de 2 cursos de estadística 2, donde se observó que el curso 1 tuvo un promedio de 6 con una desviación de estándar de 0,56, mientras el curso 2 tuvo un promedio de 5,7 con una desviación del 0,94. Nuevamente las notas tienen una distribución normal. La primera dice: con la información entregada, ¿usted podría afirmar que el curso 1 está aprendiendo más que el curso número 2? Utiliza un nivel de significancia del 95%. Y la segunda nos dice: cambia su respuesta si ahora se utiliza el valor P, pero con un alfa del 0,01. Ya, entonces acá, nuevamente vamos a estar en presencia de varianzas desconocidas, pero no sabemos si son iguales o distintas. ¿Por qué estamos en varianzas desconocidas? Porque solamente tenemos 2 cursos y no muestran como la población normal de un curso de estadística, o sea, de cursos de estadística 2 de la U, que pueden ser, no sé, pongámosle que son 10, ¿ya? Son 10 secciones. Entonces solamente se toman 2, por lo tanto, no sabemos si son varianzas desconocidas o iguales, ¿ya? Entonces, nuevamente, estamos en presencia de desconocidas por lo tanto, hay que hacer un TCF. Ya el test F, nuevamente lo tenemos que ver directamente desde la tabla. Acá, prueba F para las varianzas de 2 muestras. Y el valor que tenemos que considerar, vamos a hacer directamente el valor P. Si es de una cola, habría que multiplicarlo por 2. Por lo tanto, acá lo que se debe comprobar es que el H0 de la primera sea igual a la desviación estándar al cuadrado de la segunda, y acá que sean distintas, ¿cierto? Entonces acá por valor P sabemos que se rechaza H0 si el P es menor al alfa. Ya acá el P es 9,35 elevado a la menos 5, por lo tanto quedaría 0,00009, ¿cuánto era? 935, y esto es multiplicado por 2 porque son 2 colas, y esto tiene que ser menor al 0,05, ¿cierto? Entonces claramente sabemos de que este número va a ser mucho más pequeño, por lo tanto, si se rechaza H0, por lo tanto, estamos en presencia de varianzas desconocidas y distintas, ¿ya? Acá les había dejado anotado qué significaba cada una de las dos. Acá la varianza poblacional del promedio de la prueba 1 de estadística 1 y 2, y el otro la varianza muestral, ¿ya? Entonces, como estamos en presencia de varianzas desconocidas iguales, si nos vamos acá a la tabla, perdón, desconocidas y desiguales, distintas, tenemos que fijarnos en esta tabla, ¿ok? Acá nuevamente tenemos 2 formas de verlo. Directamente,
sea por el valor P o por el estadístico, ¿ya? Acá lo voy a ver de ambas formas. Si se dan cuenta, acá el estadístico nos dice al tiro que son 239, ¿ya? Acá lo podemos comprobar directamente. Entonces, acá lo que nosotros tenemos que probar es que el H0, que acá, si es que el curso 1 está aprendiendo más que el curso 2, ¿cierto? Entonces, las notas promedio del curso 1 deberían ser mayor a las del 2. Perdón, acá son iguales. Y en el H1 es que son mayores, ¿ya? Acá estamos en presencia directo de una cola superior, para tenerlo en consideración. Y si nosotros calculamos el estadístico de una varianza desconocida y distinta, se calcula de la siguiente forma. Voy a subir un poco para copiar y pegar la fórmula. Aquí. Ya, este sería el estadístico. Entonces acá si nosotros reemplazamos, sabemos que el promedio de la primera es un 6, y el promedio de la segunda era un 5,7 aprox, ¿ya? Acá la diferencia de las deltas va a ser siempre igual a 0, así que no es necesario incluirlo. Entonces acá tenemos que hacer, con los datos entregados sabemos de que la desviación estándar al cuadrado, que sería la varianza, está acá, es esta y esta, por lo tanto, y los n eran 57, ¿ya? Entonces, con estos datos, nosotros decimos 0,88, que sería la primera, partido en 57, más 0,32, partido en 57, esto va a ser igual a la diferencia aprox de 3, y acá la raíz no la calculé, pero después si quieren calcularla, se van a dar cuenta que da exactamente los 239 que habíamos visto arriba, ¿ya? Entonces, si es que les aparecen estas tablas, se podrían saltar directamente los pasos y ver solamente el estadístico. Y si se dan cuenta, después si nosotros queremos verlo por el valor crítico, acá tenemos el valor crítico de una cola, que va a ser 236, ¿ya? Y después lo voy a mostrar con el valor P. Entonces, acá nosotros, como estamos en cola superior, nosotros sabemos que se va a rechazar si el T crítico es mayor, o sea, el T observado es menor al T crítico, ¿ya? Acá el T observado era 239, y el T crítico, que era el de la tabla, eran 237. Ya, por lo tanto, podemos decir que si se rechaza, ¿se quedó pegado de nuevo? Sí. ¿O no? No, Ah, ya. No, está bien. Ya, súper. Entonces sabemos que sí se rechaza H0. Ya, entonces nosotros podemos concluir de que hay evidencia para afirmar que el curso 1 está aprendiendo más que el curso 2. Y acá con un nivel de significancia del 95%. ¿Ya? Si es que nosotros lo queremos ver con el valor P,
Entonces acá, por valor P, directamente nosotros sabemos de que se va a rechazar si es que el P es menor al alfa. Nosotros sabemos que el alfa es 0,05. Como solamente estamos en una cola, nosotros vamos a subir aquí. Y si se dan cuenta, el valor P, te está diciendo acá, el valor P de una cola es 0,009, ¿ya? Y el 0,009 va a ser menor que el alfa. Entonces acá es 0,009 y esto es menor que el alfa, por lo tanto, nuevamente acá comprobamos de que sí se rechaza. ¿Ya? Y la otra pregunta, que era la B, que decía, ¿cambia su respuesta si ahora se utiliza el valor P, pero con un alfa del 0,01? Entonces, nuevamente, si acá sí se dan cuenta, ya tenemos el cálculo del valor P. Ya, entonces, si el P es menor al alfa, nuevamente es 0,09, y acá el alfa es 0,01, nuevamente sí se va a rechazar, por lo tanto, no va a cambiar nuestra respuesta. ¿Van bien? ¿Tienen alguna duda hasta ahora? Súper. Ya, el problema 3 es similar al de la ayudantía 9, solamente de que acá cambian las desviaciones estándar y se van a dar cuenta directamente de un tema en específico. Entonces, dice, se realiza un estudio de mercado entre la farmacia A y la farmacia B con el fin de comparar el precio en pesos chilenos de la vitamina C efervescente. Para llevar a cabo el estudio, se realizaron 20 compras en la farmacia A y 17 en la farmacia B. A partir de las compras realizadas en ambas farmacias, las vitaminas C tenían un promedio de 9.990 con una desviación estándar de 25 en la A, mientras que en la B tenían un precio estándar de 1.590 con una desviación estándar de 10 pesos. Entonces acá dice, ¿existe evidencia estadísticamente significativa de que la varianza de los precios de la vitamina C en ambas farmacias es diferente? Ya, acá, no sé si se recuerdan del problema de la ayudantía pasada, era que te decían directamente de que se asumía de que las varianzas eran distintas, pero eran iguales, ¿ya? Acá nosotros, dado que no nos dicen nada, no sabemos si son desviaciones, o sea, varianzas distintas, si son desconocidas o son iguales. Por ende, acá nosotros tendríamos que hacer directamente el, el test de comparación de varianzas a partir del test F, y directamente se hace que son desconocidas o no, porque nuevamente solamente tenemos dos farmacias, ni 20 ni 17 compras en las respectivas farmacias, no es una muestra tan significativa, por ende no sabemos, es solamente una muestra, no es la población de todas estas compras, ¿ya? Entonces acá, entonces nuevamente, dado que no sabemos si son varianzas conocidas o no, debemos hacer este test el test F. Acá nuevamente están definidas qué son cada una. Estas son, las de acá son las varianzas poblacionales, las varianzas muestrales y los respectivos tamaños. ¿Ok? Entonces, nuestra hipótesis va a ser de que la hipótesis nula es que las desviaciones estándar de A al cuadrado de A y B son iguales y las alternativas son distintas. ¿Ok? Acá, si se dan cuenta, no tenemos las tablas que nos dijeran directamente cuál es el estadístico y cuál no, ¿ya? Entonces acá nosotros tenemos que calcular el estadístico, ¿ya? El estadístico F se calcula como la desviación estándar al cuadrado, bueno, la varianza muestral,
de A partido la desviación estándar muestral de B, ¿ok? Si se dan cuenta, acá los precios que nos decían de que la desviación estándar en una era de 25 y la otra era de 10, ¿ya? Entonces acá sería 25 al cuadrado partido en 10 al cuadrado. Ya 25 al cuadrado partido en 10 al cuadrado nos da un estadístico de 6,25. ¿Ya? Por lo tanto, acá, dado que estamos en presencia de dos colas, nuevamente porque son las diferencias de varianzas, nosotros sabemos, entonces acá, sabemos que se rechaza si se cumple que acá es el f de n menos 1, acá sería el de a, n de p menos 1, coma alfa medios. Acá se debe cumplir una de las dos, por si acaso. El estadístico, y acá sería el f de na menos 1, nb menos 1, y acá es 1 menos alfa medios, ¿ok? Para calcular este n1a, n1b, el f sería primero el horizontal, este na menos 1 y el nb menos 1. Este es horizontal versus el vertical, ¿ya? Entonces acá si nos dicen f de n menos 1 de la A, nosotros sabemos por el tamaño muestral que nos dan acá arriba, es que son 20 compras y 17 compras. Por lo tanto, acá sería el f de 19, o sea, coma el f de 16, y el alfa medios que nos daban, en este caso, era que usáramos el alfa del 0,1, ¿cierto? Que sería un 90%. Entonces 0,1 partido en 2, el F0, nuevamente 19, 16, y acá 1 menos alfa medios, ¿ok? Esto acá nos queda como el alfa, el 0,1 dividido en 2 es 0,05, y acá este alfa es de 0,95. ¿Ya? Entonces acá directamente nosotros nos vamos a las tablas F, a la del 0,05. Entonces, si tenemos que buscar entre el 19 y el 16, acá si se dan cuenta, en la parte horizontal solamente nos entrega entre el 15 y el 20. Pero después si quieren comprobar con Excel, la verdad es que no cambia mucho entre un número y el otro, por lo menos entre 19 y 20 no cambia mucho, y acá en el 16 sí lo tenemos, ¿ya? Por lo tanto, acá en este caso tendríamos de que el estadístico va a ser 2,28. Acá va a ser 2,28. Acá el alfa medios es 6,25. Y en el otro caso, que sería el 0,95, si bien no lo entrega la tabla, después lo podrían buscar directamente con Excel, después si quieren se los puedo mostrar, pero en este caso nos da que es 0,451, ¿ok? Entonces si se dan cuenta, como estamos en un test de dos colas, se debería cumplir una de las dos opciones. Si se dan cuenta, acá se está cumpliendo de que el f sub 0 es mayor a este de acá, ¿ya? Por lo tanto, si estaríamos rechazando el H0, así que acá queda como, dado que el f sub 0 es mayor al f de alfa medios, si se rechaza H0, ¿ya? Es decir,
con un nivel de significancia del 90%, hay evidencia para afirmar que las varianzas de los precios de la vitamina C en ambas farmacias ay, denme un segundo. Y ahora sí. En ambas farmacias son diferentes. Entonces, si se dan cuenta, acá vamos a estar en presencia de varianzas que son desconocidas y, si no me equivoco, son desconocidas y distintas. ¿Ya? Por lo tanto, acá lo que nosotros tenemos que hacer es que tenemos que plantear la hipótesis, que sería el H sub 0. Ah, no, solamente teníamos que hacer eso. A ver, déjeme ver. Dice, ¿existe evidencia para sí? Entonces acá nosotros podemos decir de que son diferentes directamente, ¿ya? En la B nos decían, el área de ventas de la farmacia B sospecha que los precios de las vitaminas C es mayor en la farmacia A. ¿Es cierto lo que dice el área de ventas? Use alfa de 0,01. Entonces acá sí tenemos que hacer lo de las medias, ¿ya? Entonces nuestra hipótesis nula sería de que ambos precios, tanto de la A como la farmacia B, son iguales. Y la hipótesis alternativa es que la farmacia A tiene precios más altos que la farmacia B, ¿cierto? Acá nosotros directamente lo podemos ver con un test de hipótesis. Entonces, hay que calcular el estadístico primero. El estadístico, si no se recuerdan, cuando son desconocidas, creo que lo había puesto más arriba, es el promedio de la A menos el promedio de la B, y acá por una diferencia que va a ser 0, partido en la varianza, o sea, la raíz cuadrada de A partido NA más LC2 de la B por NB, ¿ya? Acá los precios eran 1990 menos 1590 partido en la raíz de 25 al cuadrado partido en 20 más 10 al cuadrado partido en 17. Esto es lo mismo que decir, la diferencia acá van a ser 200 partido en la raíz de 37,13. ¿Ya? Y esto nos va a dar un estadístico de 32,82. ¿Ok? Y en este caso, nosotros sabemos de que se rechaza H0 si el T crítico es mayor al T de alfa con los grados de libertad, ¿ya? Coma los grados de libertad. Los grados de libertad tenemos que calcularlos, ¿ya? Y estos se calculan, voy a ir a buscar la fórmula arriba.
Aquí está. Ya entonces se calculan así. Ya entonces si nosotros vamos a empezar a reemplazar acá, sabemos que es 25 al cuadrado partido en 20 más 10 al cuadrado partido en 17, y esto todo elevado al cuadrado, partido, acá son por separado, serían 25 al cuadrado partido en 20 al cuadrado, y aquí partido en 19, más 10 al cuadrado partido en 17, todo esto al cuadrado, partido en 16, ¿ya? Si se dan cuenta, esta parte de acá es lo mismo que nosotros calculamos acá, por lo tanto solamente sería 37,13 al cuadrado, partido en, aquí sería 31,25 al cuadrado, partido en 19, más 5,88 al cuadrado partido en 16. Ya todo esto nos da, quedaría acá 37,3 al cuadrado partido en 25,74. Esto nos da 53,56, pero como los grados de libertad tienen que ser un número entero, lo vamos a aproximar al número más cercano para arriba. Por lo tanto, serían 54, ¿ya? Por lo tanto, el T va a ser de 0,01,54 grados de libertad, ¿ya? Entonces nosotros tenemos que ir directamente nuevamente a la tabla. Acá teníamos que el alfa era de 0,01, aquí, y teníamos grados de libertad que eran 54. Vamos a ocupar este directo de acá. Tampoco va a cambiar mucho si es que lo calculamos directamente con 54. Y acá tenemos que es 2,4, ya el T crítico. Entonces 2,4, ¿ya? Teniendo en consideración lo que les había dicho acá arriba, de que se rechazaba si se cumplía eso, tenemos que 32,82 claramente es mayor que 2,84, por lo tanto se rechaza el H0, ¿ya? Entonces hay evidencia significativa para afirmar de que los precios de la farmacia A, los precios medios de la farmacia A son mayores que en la farmacia B. Eso se los voy a dejar anotado ya cuando les suba la pauta directa. ¿Tienen alguna duda con este ejercicio o quedó claro? Oh, todo claro, todo claro. Súper. Y el último, que dice así. Un entrenador de natación quería ver si sus competidores, quién de sus competidores era el más capacitado para competir en los Juegos Olímpicos para los 800 metros libres. Una alternativa era Pepe y el otro Juanito. El entrenador evalúa a estos dos nadadores en 14 entrenamientos. La siguiente tabla la siguiente tabla muestra los tiempos en minutos de cada uno de los entrenamientos en completar los 800 metros libres. Entonces acá tenemos distintos datos para Pepe y para Juanito. Acá nos dice, Pepe, a diferencia de Juanito, tiene más edad, lo que podría dificultar su cupo a los Juegos Olímpicos. Sin embargo, parece tener menor tiempo medio en completar los 800 metros libres.
El entrenador seleccionará a Pepe si es que el tiempo medio en completar los 800 metros es significativamente menor que el tiempo medio de Juanito, que sabría que no tendría problemas con la A. Entonces, ¿qué le recomienda al entrenador? Utilice el alfa de 0,01. Acá, nuevamente, vamos a estar en presencia de varianzas desconocidas, porque no sabemos no sabemos cuántos han sido los entrenamientos que han hecho tanto Pepe como Juanito. Ya solamente tenemos una muestra de 14. Por lo tanto, nuevamente hay que hacer un test, ¿ya? Hay que hacer test de las varianzas. Y esto sería con el test F, ¿ya? Entonces, acá nosotros nuevamente definimos cuáles eran la varianza poblacional y la varianza muestral. Entonces, acá tenemos que el H0 va a ser de Pepe, tiene que ser igual a la de Juanito, y la distinta es de que, o sea, la hipótesis alternativa, que van a ser distintas, ¿ya? Acá directamente, si se dan cuenta, no tenemos cuál es la media y cuál es la desviación estándar, pero esto, si ustedes suman todo esto y después lo dividen, nos va a dar de que el promedio para Pepe es 9,39 minutos y el tiempo para Juanito es 9,48, ¿ya? Mientras que la desviación estándar va a ser 1,44 y 2,22. Perdón, es la varianza. ¿Ya? Entonces acá nuevamente tenemos que calcular el estadístico, ¿ya? Acá sería el S de Pepe partido por la varianza muestral de Juanito. Ya acá, con los datos que les entregué, sería 1,44 partido en 2,22. Esto nos entrega un estadístico de 0,64. ¿Ya? Dado que son dos colas, se debe cumplir lo mismo que habíamos hecho en el ejercicio anterior, que era si el F de N Juanito, no NPP, N de Pepe menos 1 con N de Juanito menos 1, alfa medios, el estadístico, y acá sería lo mismo de 1 menos alfa medios, ¿ya? Acá sí tenemos 14 entrenamientos, tendrían que ser el F de 13,13, y acá el alfa medios era 0,01, y ¿era 0,01? No. Sí, 0,01. 0,01 dividido en 2 es 0,05, 0,05, y en el otro caso acá, f sub 0 es 0,995, ¿ya? No me acuerdo, 0, ya, las tablas F de acá no me entregan directamente este valor, pero si lo hubiéramos calculado con Excel, de ahí después se los puedo mostrar, tienen que ir poniendo los datos nomás. Para esta parte de aquí, nos da un estadístico de 3,12. Acá estamos entre el 0,64 y para el lado contrario es 0,32. Acá, si se dan cuenta, no se va a poder rechazar la hipótesis nula, dado que no se cumple para ninguno de los dos casos, ¿ya? Entonces, no se rechaza. Por lo tanto, estamos en presencia
de las varianzas desconocidas, pero iguales. Ya, en este caso hay que calcular el estadístico y no me acuerdo cuál otro más. Entonces acá tenemos que comprobar que era el tiempo medio de Pepe era igual al tiempo medio de Juanito, y la hipótesis alternativa es que el tiempo medio de Pepe tiene que ser menor al tiempo medio de Juanito, ¿ya? Y acá estaríamos en presencia de una cola inferior, ¿ya? Si calculamos el estadístico, sería el promedio de Pepe menos el promedio de Juanito, partido en una desviación estándar común, voy a poner SP, partido en 1, partido en el n de Pepe, más el n de Juanito. Ya, esto sería igual a 9,39 menos 9,48 partido en la raíz de 1 partido en 14 más 1 partido en 14. Este SP se calcularía como, voy a buscar arriba la fórmula, aquí está. Entonces, sería este SP igual a 13 por la desviación estándar que está arriba acá al cuadrado, está aquí, esas dos, por 1,44 más 13 por 2,22, y esto partido en 14 más 14 menos 2. ¿Ya? Este SP nos va a dar un valor de 1,83. ¿Ya? Entonces, si nosotros después calculamos este estadístico, nos va a dar que es menos 0,24. ¿Ya? Entonces, después nosotros sabemos si es cola inferior, se rechaza si acá el T crítico era menor que el menos, o sea, el T observado es menos que el T crítico. El T crítico sería el T de alfa, n de Pepe más el n de Juanito menos 2. ¿Ya? Acá entonces sería el T de 0,01, 14 más 14, 28 menos 2, 26. ¿Ya? Entonces si nos vamos acá a la tabla, a la test student, tenemos de que era 0,01, ¿cierto? Este mismo 0,01 y 26. Entonces acá tenemos de que sería 2,48, ¿ya? 2,48, ¿ya? Entonces acá el T sub 0 era menos 0,24 y acá menos 2,48. Ya el menos 2,48 no es menor que el menos 0,24, por lo tanto acá no estaríamos, no se rechaza H0, ¿cierto? Por lo tanto podríamos decir
que con un nivel de significancia del 0,01 no existe evidencia para afirmar de que el tiempo medio de Pepe es significativamente menor que el de Juanito. Por lo tanto, no le deberíamos recomendar de que lo lleve. ¿Alguna duda de los ejercicios o quedaron bien? Súper. Bueno, eso fue la ayudantía de hoy. Les voy a subir esto cuando quede todo listo y va a quedar más ordenado.